Bueno, como dijimos, es muy importante para la República Argentina el debate sobre el proyecto de ley de modernización laboral. Entonces, anunciábamos nosotros la necesidad de hacer un streaming con el objeto de explicar a la ciudadanía, al pueblo argentino, las características de este proyecto de modernización laboral. Entonces, bueno, quedamos con Mariano en hacer una especie de programa con el objeto de divulgar los alcances de este proyecto. Entonces, hemos decidido más o menos trabajar en tres bloques esta explicación. La primera es respecto a cómo afecta los derechos individuales de los trabajadores argentinos. En ese contexto, el tema qué pasa con los despidos, qué pasa con los salarios, cuáles son las instituciones que se modifican sustancialmente, cómo afectan los derechos colectivos y obviamente también todo el impacto de reforma tributaria. Entonces, me parece muy importante, Mariano, que puedas hacer uso de la palabra y más o menos Sí. hacer una introducción y después intercambiamos. Lo primero, Coqui, excelente idea porque una de las características de los problemas de esta reforma es que no se conoce. La quieren tratar de manera express, la quisieron tratar a fin de año en diciembre, ahora en las vacaciones porque dicen que la gente está distraída. Eso es lo que quieren, Exacto. que esta reforma pase sin que la gente se entere. Por eso es muy importante que contemos de qué se trata, porque además es una reforma enorme, que en los medios se discuten algunos temas, pero no en profundidad cada una de las reformas que tienen, que son un montón y de temas muy variados. Así que bueno, empezar a contar un poco más es muy importante, me parece que es Por ejemplo, trascendental. vamos al primer detalle. Primero, la ley excluye claramente algunos principios que son centrales desde el punto de vista doctrinario, filosófico e ideológico en materia del derecho del trabajo. Primero, el tema del indubio pro operario. La verdad que lo debilita sustancialmente. Segundo, el tema de plantea que el trabajo es una relación de intercambio. Eso significa claramente terminar con el principio liminar del constitucionalismo social de que el trabajo no es una mercancía. Exacto. Y en tercer lugar, me parece que es un tema muy importante pensar que así como el tema del debilitamiento del concepto de indubio pro operario y también el trabajo no es una mercancía, también excluye de los alcances de la ley la cuestión vinculada al tema del trabajo respecto a los colaboradores, que esto se establece en el decreto 70 del año 2023, y también los trabajadores de plataforma. ¿Qué podés decir al respecto? Sí, primero fundamental, el Y principio el tema de justicia social también. Digo, indubio los pro operario y justicia principios social. generales Sí. de esta materia, en general del capitalismo con inclusión social, no solo de la Argentina, que se expresó a través del peronismo, sino en todo el mundo, con el estado de bienestar, que, que tiende a proteger a la parte más débil. Son principios Claro. esenciales para evitar que una parte más fuerte se imponga sobre la otra de manera abusiva. Pasa con los trabajadores y pasa también con el otro derecho moderno que es el derecho del consumidor. Hay una política de protección al consumidor frente a las grandes corporaciones. Eso no cambió, cambiaron las tecnologías, cambió la forma de trabajar, pero la desigualdad no cambió. Y que Se esta reforma agudizó. se agudizó, además, Exacto. se agudiza en términos en momentos de crisis económica, en momentos de alto desempleo, se agudiza con la flexibilización de hecho, porque el trabajador esté registrado o no, cuando hay miedo a perder el trabajo, acepta cualquier condición, aunque sea fuera de la ley. Le dicen, trabajá sin vacaciones y va a trabajar. Dice, te trabajás más horas y no te pago las horas extras o perdés el empleo y las hace. Eso está pasando. Y esta reforma va en esa dirección, en la de hacer más fuerte al fuerte y más débil al débil. Exacto. Y va a incrementar la desigualdad. Es una reforma que va a generar, además de más sometimiento y relaciones laborales más injustas y menos dignas, que es otro de los principios Pero universales aparte, del vamos a trabajo plantear digno, gráficamente. lo que hace es abaratar la mano de obra. Exacto. Y Mano de digo, obra barata. vamos concretamente. Artículo 245 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto al tema de la indemnización por despido, sin justa causa. Sí. 245, para el que no lo sabe, es el 100% de la indemnización, que incluye el tema de preaviso. Pero básicamente el tema del 247 es el 50% cuando existen atenuantes. Bien, con respecto al tema de 245, la verdad, en la indemnización ahora se excluyen vacaciones, se excluye aguinaldo, o sea, sueldo anual complementario, y determinado tipo de componentes que antes se registraban en el monto indemnizatorio para la liquidación
Sí, hay muchas empresas que pagan bonos trimestrales, Sí, semestrales, que son parte del sueldo. exacto. Bueno, ahora los sacan de la base de cálculo de la indemnización. O sea que van a reducir las Concretamente, indemnizaciones. te bajan el monto de Lo otro indemnización. exacto, modifican la redacción para que la fórmula dé menos. Y la otra cosa que hacen para que dé menos es que hoy la ley dice que se toma la mejor remuneración del último año, cuando vos tenés remuneraciones Claro. variables, porque haces horas extras, porque cobras comisiones, la ley dice tomás el mejor sueldo del año por la antigüedad. Ahora no dice que es el mejor, va a ser el promedio. Claro. Todo para bajar. Y la otra cuestión, antes las vacaciones, efectivamente vos tenías, en virtud de la antigüedad, los días que te correspondían por vacaciones. Ahora te lo pueden fragmentar a las vacaciones, te pueden decir, bueno, una semana hoy, otra semana cuando pueda. Exactamente. Las vacaciones hoy tienen algunas características previstas en la ley. Una que tienen que ser ininterrumpidas, continuadas. Vos tenés 14 días, los 14 días, no te la pueden fraccionar, pues si no se desnaturaliza. Segundo, que se tienen que dar en determinada época del año. Las da el empleador, esto de que se negocian no existe. Las da el empleador, tiene derecho a fijar la fecha del empleador, pero tiene en determinados periodos. claro, entre Y por octubre y lo abril, menos, ¿no es cierto? entre octubre y abril. Y por lo menos una vez cada 3 años tiene que ser verano. Y lo tercero es que hay que avisar con determinada anticipación. 45 días, dice hoy la ley, para que el trabajador pueda programar sus vacaciones, sacar los pasajes o lo que fuera, alquilar. Hoy le reducen a 30 días el aviso previo. Te da menos tiempo. ¿En qué mejora eso la competitividad de las empresas? No entiendo. Pero sí la arruina la programación de su vida familiar del trabajador. El fraccionamiento de las vacaciones igual. ¿En qué mejora la empleabilidad? En nada, es tener más poder y tener más sometido al trabajador, que ahora va a tener las vacaciones fraccionadas. Y lo tercero, que se las puede dar en cualquier momento del año. ¿Qué dice la ley? No, va a ser un acuerdo de partes. Mentira, el empleador te da un papel y dice, las vacaciones son tal fecha. A vos no te queda otra opción que decir, acepto, o si no acepto, me voy. Otra cuestión, modalidad de pago. Ahora es en pesos o en moneda extranjera. Sí, habilitan el pago en moneda extranjera, como si fuera, viste, te dicen, no, ahora vas a cobrar en dólares. Ya nos habían prometido eso en la campaña electoral, ¿no? Que todos La íbamos otra a cuestión, tener yo no dólares sé, de yo no sé cajero. por qué no protestan ni siquiera los bancos. ¿Es a cuenta sueldo o también es a través de la fintech? Están protestando los bancos, ¿eh? Están protestando. Pero le hacen otro cambio, además de habilitar a las fintech. Hoy el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que la cuenta sueldo es una cuenta gratuita y sin límites de extracción. Le sacan esa frase. Claro, claro. Le sacan esa frase. ¿Para qué? Será para cobrar comisiones y para limitar la extracción de tu sueldo, de la plata que necesitas para vivir. No entiendo también cómo esto va a mejorar el empleo registrado, como dicen ellos, Claro. o la creación de nuevos puestos de trabajo. Me parece que apunta a seguirle sacando plata a los trabajadores. Ahora, también hay una cuestión que tiene que ver con la eliminación de los estatutos. O sea, terminas con el estatuto del viajante, con el estatuto del periodista, con el estatuto del peluquero, con el tema de los choferes particulares. Bueno, una cantidad. Eliminan, o sea, derogan completo estatutos, que son leyes especiales para esas actividades especiales, sin ninguna discusión. Y entero. Podés decir, y yo no estoy de acuerdo, pero podrían decir, no, hay que actualizar determinadas cosas, que el estatuto del periodista, el preaviso es mucho tiempo. Bueno, discutamos el preaviso, que no estoy de acuerdo que se cambie, para empeorar. Pero derogar de un plumazo, sin discusión, sin que nadie lo pidiera, la verdad que es absurdo, está metido ahí entre las Y cientos lo mismo de que el tema del reformas. trabajo a domicilio, reforma del trabajo a domicilio, o cambios sustanciales en términos de la ley 2551 de asociaciones sindicales y vinculado también a las convenciones colectivas de trabajo. Que es otro de los focos de esto, ¿no? Claro, que, pero que hay- a- que apunta a la desprotección también. El ¿Cuál es principio el- protectorio tiene Sí, dos pilares. claro. Uno es la ley estableciendo condiciones mínimas de trabajo y la otra es la habilitación, la legalización, porque estaban prohibidas, de las asociaciones sindicales, de la negociación colectiva e incluso las medidas de fuerza
para negociar con algún grado más de fuerza a la hora de discutir las condiciones de trabajo. ¿Podés explicar? Buscan debilitar Claro. al trabajador colectivamente, debilitando los sindicatos, debilitando la negociación colectiva y debilitando la herramienta que tienen para presionar, para negociar, para discutir, que es la huelga. ¿Cómo podés explicar, por ejemplo, el tema del banco de horas? En ese contexto y cómo afecta el tema de las horas Esto extra. también es muy... Y a su vez la presunción de legitimidad, porque realmente lo que estás fomentando es el tema de fraude laboral desde el punto de vista de la presunción. El banco de horas lo venden como algo recopado, re cool, que los jóvenes lo piden para trabajar un día sí, un día no. No es así, no funciona, es una fantasía. El banco de horas busca, primero, que el que va a administrar ese banco, el que va a distribuir y va a decir cuántas horas al día, Claro. es el empleador, siempre. No hay tal negociación, y mucho menos que a pedido del trabajador se va a organizar la empresa a pedido del trabajador. No, se organiza la empresa y el trabajador se tiene que ajustar a la organización de la empresa. Termina con varias cosas. Termina con las horas extra, que hoy se cobran con recargo. Muchos trabajadores llegan a fin de mes o las tiran haciendo horas extras que se cobran con recargo. Termina el recargo de las horas extras. Termina la jornada limitada, por la que se luchó muchísimo. No solamente se luchó para considerar que el trabajo no es una mercancía, sino por las 8 horas de trabajo. Con este banco de horas se terminaron las 8 horas de trabajo como máximo. Vas a trabajar 12, no vas a cobrar horas extras y después algún día recuperarás. Y lo que se termina, lo tercero, es la programación de tu vida social y familiar, y de estudio, de deportiva, lo que quieras hacer fuera del trabajo. No va a haber vida fuera del trabajo, porque vas a tener que estar a disposición las 24 horas, en el horario que te diga el empleador. Hoy tenés un horario fijo que te permite a vos saber a qué hora terminás y a qué hora vas a buscar a tus pibes al colegio, Ahora, a ir a darle de comer, a lo que fuera. Un tema clave, creo que es la 11544, que es la del año 1929, 12 de septiembre, que es el tema de jornada laboral, 8 horas. Argentina, México tienen 48 horas por semana, Alemania, Francia, 35. O sea, nosotros somos uno de los países Lo que más se trabaja. de más horas de trabajo, tanto por semana, mes y año. Que menos vacaciones tiene. Y Porque menos vacaciones. en Alemania están fraccionadas las vacaciones, Claro. también. Pero arrancan con 30 días de mínimo, nosotros con 14. Y la otra cuestión, o sea, acá estamos peleando contra la jornada laboral de 1929. Capaz que estos tipos vengan a instrumentar la próxima reforma es con respecto al descanso dominical. Porque, ¿viste? Van a terminar con... No, ¿sabes por qué vienen? Y me la veo venir. Se luchó mucho contra el trabajo infantil. Claro. Y se fue aumentando la edad mínima para trabajar, para que los chicos no trabajen y se dediquen a estudiar y a formarse. Van a venir por bajar la edad, así como dicen tienen Para el tema de la edad para ir penal. presos, van a bajar la edad, que vayan a trabajar y van a promover el trabajo infantil, porque es lo que ayuda a seguir abaratando la mano de obra en la Argentina. Pero digo, si uno mira la historia argentina, tomás desde lo que significó el primer sindicato, la Sociedad Tipográfica Bonaerense en 1857, después la Unión Tipográfica en 1878, la CGT en 1930, pero afuera, etcétera, socialistas, comunistas, sindicalistas, anarquistas, etcétera, hasta que llegó el peronismo. Muy bien, en ese contexto, desde el punto de vista del, qué sé yo, Palacios, 1902 como diputado socialista por circunscripción, 1904 Joaquín B. González, el proyecto de Código de Trabajo, respecto al tema de la evolución 1905. La primera ley Es de 1905. 1905 es el descanso descanso dominical. dominical. Después, el tema de la regulación para mujeres y niños de 9 a 18 horas. Fíjate vos, esto van a ir por todo en eso. Exactamente. Después el tema de accidentes de trabajo y así sucesivamente hasta Y llegar... una constante es que cada vez que se discutían estas cosas, los empresarios decían que de esa manera no iban a poder competir. Claro. Si se trabajaba solo 8 horas, si no podían trabajar los niños, que iban a tener que cerrar y despedir. Siempre los mismos discursos. Pero fíjate vos, una cosa que es un tema interesante. Cuando yo lo miraba con respecto al tema de la organización del foro laboral, Farrell tuvo que tomar juramento a los camaristas y a los jueces porque la Corte Suprema de Justicia no les quiso tomar juramento porque se oponía a la Unión Industrial y la sociedad rural. Exactamente. Y aparte, los decálagos del derecho del trabajador de Perón, 24 de febrero de 1947, y en el Teatro Colón, y a su vez el tema del artículo 37 de la ley 1900, de la Constitución de 1949, y aparte
República de Weimar, Constitución de México, constitucionalismo social. O En sea, todo el mundo, en Alemania, exacto. en México, después se creó la Organización Internacional del Trabajo, 1919 que y en tiene 1900, como claro, principio general que es que sin justicia social no hay paz. no hay paz. No hay paz verdadera y duradera, dice la OIT. Y estos van en contra de la justicia social. La justicia social es un valor fundamental para una sociedad que quiera desarrollarse y convivir pacíficamente. Pero vos fíjate, siempre se pone en cuenta, digamos que vos en economía tenés estas teorías de crecimiento que tenés desde Harold Domar, Solow, Douglas, etcétera, etcétera, todo el enfoque neoclásico. Teoría de la oferta y teoría de la demanda, el enfoque keynesiano o eventualmente el enfoque de progreso técnico schumpeteriano, etcétera. Pero una cosa que me parece interesante en este tema es, siempre como factor de la producción se pretende castigar al trabajo y del capital no decimos nada. No, no Yo tienen digo, una la ley- idea, no se les cae una idea Pero por digo, otro lado. la ley- Siempre ajustar a los jubilados, a los Exacto, que trabajan, pero a los monotributistas, la ley a los 21, planeros. la ley, Esos son los 20 la enemigos. ley 21.526 de entidad financiera es de la dictadura militar. La verdad, lo que hizo, yo cuando siempre pongo de manifiesto lo que fue la ley 21.297 de la dictadura militar, que entre cerca de 25 o 28 artículos derogados de la ley 2744 o más de 90 artículos reformados. Esta ley modifica 58 artículos de la ley 2744 y en general son 9 derogaciones y 22 modificaciones de carácter parcial, 32. Una locura lo que hacen con eso. Realmente. Y aparte meten derechos del trabajador individual, derechos colectivos, meten claramente teóricamente regularización laboral y a su vez meten una reforma tributaria encubierta hiper recontra regresiva. Brutal. Y en el medio de esa reforma que le baja impuestos a los más ricos, cuelan esto que mezcla todo, ¿no? Reforma previsional, tributaria y laboral. Porque toca las indemnizaciones por despido, Claro. la protección contra el despido Claro, arbitrario, protección que es contra- lo que dice la Constitución, Exacto. que las leyes tienen que asegurarle al trabajador protección contra el despido arbitrario, y crean un fondo que desprotege contra el despido Claro. arbitrario, que hace que el despido sea gratis para el empleador porque lo paga un fondo. ¿Con qué plata? La de los Los jubilados. la de los jubilados, con la plata de los jubilados. Sacan el 3% de lo que debería ir al ANSES, siempre el 3% en este gobierno, ¿no? Y desvían esos fondos, además, vos decís, bueno, a una entidad benéfica, a una mutual, a una organización sin fines de lucro, no. A una sociedad Claro. financiera, Sí, sí. una compañía de seguros, una FJP, Básicamente es un que esquema va de reforma a timbiar provisional esos encubierta. fondos, que va a timbiar esos fondos Claro. y cada tanto les tirará Migajas. a las empresas que Yo despiden. recordaba la anécdota que contaba siempre Perón cuando a la madre le dijo, vos te volviste loco cuando planteó el estatuto del peón. Bueno, o sea, aguinaldo, vacaciones pagas, estatuto del peón. La verdad, quieren romper absolutamente con todo. Pero a su vez también muchas otras cuestiones que están dentro de la ley respecto al tema de lo que significa, por ejemplo, también las limitaciones desde el punto de vista de las apelaciones en materia de fallos judiciales. Bueno, entre el abanico de modificaciones también modifican el procedimiento judicial que le va a dificultar y en muchos casos a impedir a los trabajadores reclamar sus derechos. Exacto. Porque los juicios laborales que tanto les molestan se generan cuando un empleador no cumple la ley. Como cuando no paga manda un cheque sin fondo y le hace juicio comercial a otra empresa, un proveedor, o cuando no paga los impuestos y le hace un juicio al Estado. De la misma manera, cuando no paga los salarios, no paga la indemnización, le hace un juicio al trabajador. Claro. Ah, pero eso es un escándalo. Claro. Son industrias. ¿Y qué hacen entre todas las reformas? Algo que es brutal y discriminador. Un empresario que deja colgado todo, hay muchos de esos que cierran, se van, se insolventan. No le deben plata a un proveedor, le deben plata al Estado y le deben plata al trabajador. Los tres hacen juicio. Ganan los tres el juicio, el proveedor, la empresa, cobra al día siguiente. El Estado cobra al día siguiente. El trabajador, dice esta ley, que tiene que esperar 18 meses. Claro, sí, exacto. Después de un juicio, además, Claro. el Claro. empresario tiene un juicio rápido con título ejecutivo, Claro. seguramente. El Estado también tiene un juicio rápido. El trabajador, después de 5 años, gana la sentencia
tiene que esperar 18 Y meses. otra cuestión, ¿cómo ajustan los créditos laborales? Ojo que el ajuste de créditos laborales lo establece sobre impuestos, primero, índice de precio al consumidor trucho de este gobierno, más una tasa de interés que le pone límite, el 3%, Que es con muy lo baja. cual, claro. Que es muy baja. Y parece, dice, no, ¿cómo puede ser si le debían 5 millones, ahora termina pagando 50? Y bueno, seguramente, mira, lo habíamos contado, el sueldo de un ministro de la Corte era 5 millones y ahora es, no 50, 180. Porque todo va evolucionando Claro, claro. con un país con tanta inflación y con el paso del tiempo. La actualización de los créditos laborales que tanto espanta no es culpa de los trabajadores ni de los jueces. Es culpa de que hay un país con mucha inflación y que los juicios duran mucho tiempo. Si hubiera Claro. un juicio rápido, nadie discutiría la tasa. Claro. Y si no hubiera inflación, tampoco. Pero el problema, insisto, no es de los trabajadores. No, pero otra cosa que me parece importante es que en este contexto tenemos 550. A ver, yo decía siempre esto. Cuando vos mirás serie estadística de los últimos 34 años, 32 ejemplos, 1991, 2023, 2025, lo podés plantear. ¿Cuál es la tasa de desempleo promedio del mundo? 5%. La OIT, el último reporte del 2027, dice 4,9%, 186 millones de trabajadores desempleados, pero tenés cerca de 400 que están con dificultades desde el punto de vista del acceso laboral, etcétera, etcétera. Todos te marcan problemas de reducción de la tasa de empleo, aumento de la informalidad en términos relativos y deterioro del salario. Bien, eso es un problema mundial. ¿Cuántos empleos informal hay en el mundo? Cerca de 2.100 millones, de acuerdo a este reporte que más o menos involucra cerca de 88 países. Bueno, mirás Argentina. Argentina tiene el doble en promedio de la tasa de desempleo del mundo. Eso es muy importante, cerca del 10%. Por lo tanto, nosotros tenemos un problema hoy tenemos cerca de 559.000 cotizantes menos en los últimos 24 meses. Segundo, tenemos una tasa de desempleo que va fluctuando de 5,7 a 7 y pico, después 6,6, esto depende por trimestre. Tercero, precarización laboral, cerca de 300.000 trabajadores. Si no crece el desempleo, porque mucha gente Exacto. está empleada Economía de plataforma o eventualmente trabajos colaboradores absolutamente a través precarios del mecanismo de y sin flexibilización, derecho. tanto el decreto 7023 como esto que Exactamente. se pretende instituir. Pero en ese contexto, y lo más importante, es que precarización laboral, deterioro de salario, más público que privado, inclusive en salario de convenio, pero sobre todo eso implica que objetivamente tenés cada vez más dificultades desde el punto de vista del poder adquisitivo del salario. Entonces, cuando vos mirás que 22.000 empresas han quebrado, que cerca de 116.000 cheques rechazados sin fondo, que tenés un tema de 7,3% de aumento de la morosidad desde el punto de vista de los créditos de carácter personal y también el incumplimiento de las tarjetas de crédito en tiempo y en forma, o cómo te está afectando el 4% del patrimonio neto de los bancos en virtud de la incobrabilidad, o los problemas que también estamos mirando y que tiene efecto colateral. La mortalidad infantil pasó de 8 por mil a 8,5 por mil. En la Argentina, en mi provincia, que habíamos bajado de 20,9 por mil a 9,5 por mil, está en 11,4 por mil. Entonces, hay 314.000 desempleados en distintas características en términos de empleo formal vinculado al empleo privado formal y el empleo público. Bueno, ¿por qué quiero decir esto? Por una razón muy sencilla, porque la gente tiene que entender claramente las dificultades que esto va a generar. Lo que están buscando es un mecanismo de flexibilización y de financiamiento al despido, porque la verdad, ¿qué es el FAL? Favorecer el despido. Claro, el FAL es un financiamiento al despido y es ajuste tecnológico de las grandes empresas. Una invitación al despido. Exactamente. Porque Cuando nuestros gobiernos iban en el camino contrario. Claro, exacto. Y no solamente en materia laboral, sino económica, que es lo importante para la mirada del desempleo desde otro punto de vista, de la mirada de la cantidad de empresas. Dualde, cuando agarró el país después Sí, yo era jefe de gabinete de ministros. del desastre 2002. del 2001, Sí. ¿qué hizo? Doble indemnización. Exacto. Primer trimestre. Yo la firmé, me acuerdo. Doble indemnización. Entonces, con estas teorías, imposible que alguien contrate. Exacto. Empezó a crecer el empleo. Yo tengo acá las estadísticas. 2 millones, mirá. Primer trimestre del 2002 al tercer trimestre del 2007, 2 millones de empleos privados formales netos. Si tomás Néstor, Cristina, Alberto, 3.250.000 empleos formales. Si tomás inclusive con la década del 90, cerca de 4.250.000 de 6,4 millones de empleos. Con lo que hay otro camino, hay otras recetas, hay otra manera de promover esto que buscan supuestamente con esta ley, que es crear empleo. Y te lo voy a decir con números no de empleados, sino de empleadores. Claro.
de empleadores. Sí, sí. Veníamos del 2001, durante todo el año 2001 se perdieron 20.000 empresas. 20.000 empleadores dejaron de estar registrados en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En el 2002 seguimos cayendo, porque recién veníamos con el envión. A partir del año 2003 y hasta el año 2015, se inscribieron como empleadores Más de 200.000, 250.000. 233.000. 233.944 empleadores más. Después vino Macri y empezamos a caer, 25.000 empleadores menos. Ahora con Milei vamos 21.000 empleadores. Casi 22.000. Entonces, no pasa por la indemnización por despido, que las empresas crezcan o se achiquen y... Te doy otro dato, Mariano. Inversión extranjera directa. Otro Los Cuca fanáticos de Cristina Fernández de Kirchner, 30.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Javier Milei, ultra libertario, extraordinario, querido por el establishment, menos 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿en qué quedamos? No, pero la gente piensa que son estas políticas las que traen las inversiones. Sí. Y los datos duros, la realidad demuestra que... Mira, al una revés, cosa que hay tenemos otro que camino. despojar en esta conversación. Se dice que en realidad el gran problema de la economía argentina es porque no se genera empleo por la litigiosidad. Entonces yo digo siempre, escúchame, más de los 300.000 juicios que teóricamente dicen que existen es por el tema de riesgo de trabajo, que es una operatoria instrumentada en la década del 90 como una solución de mercado. Pero en definitiva no tiene nada que ver con No la afecta a la litigiosidad. empresa. Claro. Las empresas no están en esos juicios. Exacto. Entonces, digo, ¿cuál es la litigiosidad? ¿Cuántos No, despidos es un hay? invento. Hay muchos despidos, hay pocos juicios. Hay mucho trabajo no registrado, hay pocos litigios por trabajadores que le hacen juicio a alguien que no los registró. La verdad que en ese sentido es baja la litigiosidad. Se agarran de unos casos puntuales y patológicos, como hay en todas las disciplinas jurídicas. Caranchos hay en accidente de tránsito, hay en derecho empresarial, hay en el derecho civil y de familia también hay juicios que uno se indigna por el abuso de la legislación que está pensada con otra finalidad. Ahora, a nadie se le ocurriría, para terminar con los caranchos de los accidentes de tránsito, terminar con los derechos de los peatones. Exacto. Entonces que sea libre de atropellar por la calle. No, pero Los autitos chocadores. claro, pero aparte otra cosa que me parece importante remarcar. En el caso de los derechos colectivos, a ver, desde el 128 al 132 más o menos, pero en general todo el marco normativo, lo que te plantea es básicamente, primero, le da poderes omnívoros a la autoridad de aplicación, o sea, en este secretario de Trabajo ya lo hace con respecto al tema de en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil no se actualiza el Salario Mínimo Vital y Móvil. Éramos el primero de América Latina en 2015, ahora somos 13º, creo. Estamos en la cola, de 580 a 237, más o menos. Esto depende de qué tipo de cambio tomas. Segunda cuestión que me parece importante, el fin de la ultraactividad. Tercer tema, la eliminación, digamos, de la agente de retención y básicamente el esquema voluntario para desfinanciar tanto la cuota solidaria como la cuota voluntaria de los trabajadores para el financiamiento de sus organizaciones, pero también de las organizaciones empresariales. Como así también, eso significa, y la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad. Eso significa, lisa y llanamente, atomización desde el punto de vista de la capacidad de negociación sindical, debilitamiento de la capacidad de la representación de los trabajadores y por último también del 6 al 5% el tema del desfinanciamiento de las obras sociales, que son cerca de 360, en realidad lo que hace es pulverizar los mecanismos de atención adecuada a los afiliados, ¿no? ¿Qué busca todo eso? Incrementar el poder empresario y debilitar el poder de los trabajadores, que ya es desequilibrado, hacerlo mucho más. ¿Cómo se debilitan las organizaciones sindicales? No es solamente que van a tener menos aporte, menos posibilidades de cobrar la cuota sindical porque el empleador va a dejar de ser de agente de retención. Es más grave. El empleador define a qué sindicato es de agente de retención. Porque al mismo tiempo esta ley promueve la creación de sindicatos de empresa. ¿Qué son los sindicatos de empresa? Sindicatos amarillos, sindicatos patronales, que esos van a ser favorecidos con la cuota sindical, porque el trabajador no va a dejar de... Van a ser favorecidos. Y después, esta misma reforma habilita los convenios por empresa, pero no convenios por empresa que mejoren los derechos de los trabajadores,
que eso ya está permitido. Y existen un montón de convenios de empresa. Toyota, por ejemplo, ¿no? Claro. No está con el piso de los mecánicos. Tiene condiciones más favorables. Sino que se hace, y algo inédito, en la Argentina solamente intentado por muy poco tiempo con la ley Banelco, favorecer que prevalezca el convenio de empresa por sobre el convenio de actividad, aunque tenga menos salarios, aunque tenga menos vacaciones, aunque tenga condiciones menos favorables, se aplica el convenio de empresa. ¿Y quién va a firmar el convenio de empresa? El sindicato de empresa creado, auspiciado y financiado por la empresa. ¿A quién va a beneficiar? No, pero la otra cuestión que me parece interesante cuando planteábamos el tema del monto indemnizatorio, que omitimos decir. Vos tenés en todo monto indemnizatorio dos límites, el límite inferior 67% y el límite superior, que antes era 2 meses y ahora es 1. Exactamente. Explícalo bien eso. Cambió el límite, cambió con los 90 y nunca lo recuperamos. El Claro. piso de 2 meses de sueldo como mínimo para cualquier indemnización por despido. Y el límite máximo incluso quisieron ponerle un límite de 10 sueldos en el anteproyecto. Después finalmente lo sacaron. Lo del 67% es más complicado. Hoy la ley lo que dice es que se toma el mejor sueldo por la antigüedad, pero que el mejor sueldo tuyo no puede superar 3 veces el promedio del convenio colectivo de trabajo. Si lo supera, se aplica ese tope del convenio colectivo de trabajo. Lo que dijo la Corte y ahora se agregó en la ley es que ese tope no te puede reducir tu mejor salario menos de un 33%. O sea, por eso es 67%. Claro. El tope entonces es un 67% de tu salario por la antigüedad. Claro. Ahora, una cuestión que me parece, en este cambio, desde el punto de vista procedimental, del procedimiento para la justicia laboral, ahí hay una cuestión básica. En todo momento hay esquemas de acuerdos con los mecanismos de homologación administrativa y judicial como última instancia, a los efectos de tratar de obturar la capacidad del reclamo por la vía judicial por parte de los trabajadores. Y en el caso concreto, así como excluye a los trabajadores públicos de los reclamos por el sector público nacional, el artículo 8 de la ley 2456, exclusión absoluta por vía contenciosa administrativa, y al tener la transferencia de competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocido mecanismo de parcialidad macrista, en ese contexto de los últimos 20 años de hegemonía política, también tiene la Corte Suprema de Justicia, desde el punto de vista de los fallos en materia laboral, ¿no es cierto? La tienen complicada los trabajadores en materia judicial, Sí. en todos los fueros. Lo que hace esta ley también es a buena parte del sector público que estaba comprendido dentro de la ley de contrato de trabajo, los trabajadores de las empresas del Estado, Claro. de ANSES, Sí. que litigaban en el fuero del trabajo, que es un fuero especializado, que entienden los principios de la Constitución de una manera más clara, sacarlos y mandarlos a la justicia contenciosa administrativa, que es mucho más restrictiva y tiene como principio favorecer al Estado frente a los particulares, ¿no? El derecho administrativo es más pro Estado. Claro. En este caso, el Estado es el empleador. Entonces, en lugar de estar en un fuero que protege a la parte más débil, lo pasan a un fuero donde protege a la parte más fuerte. No, eso es un dato no menor. Y lo mismo que ocurre con respecto al tema de lo que podríamos denominar las 4 medidas que ellos toman muy drásticamente vinculado al tema de el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, del 3% de las contribuciones patronales, que se reduce por parte del empresario, pero forma parte de un fondo de acumulación en la Comisión Nacional de Valores a través de lo que yo denominaría una reforma provisional en cuotas, a través de un sistema de capitalización. Que es más o menos lo mismo. AFJP de los despidos. Claro, AFJP de los despidos. Segundo, eso claramente, si tiene un impacto, debe ser el de aumento de la desocupación, no la del empleo, porque te abarata los costos por ajuste tecnológico. Facilita los despidos. Facilita los despidos. No hay otra no cuestión. protege el empleo. Exacto. No hay otra cuestión. Pero aparte digo, si vos sos empresario y tenés que hacer un ajuste tecnológico y lo tenés gratis, a ver, ¿qué pasó con el fondo de cese laboral? Nadie lo pactó. Nadie lo pactó. ¿Por qué? Porque lo tenía que poner en su bolsillo el empresario, era Exacto. más costo laboral. ¿Cuánto es el efecto de la regularización del empleo? Ahora lo ponen los jubilados.
digamos, ¿cuánto es el impacto de la regularización del empleo vinculado al tema de la 27742 y el 70 La ley 2023? bases. Claro, de la ley bases y el decreto 70 2023 con todas las medidas de reforma. Empeoró el empleo y empeoró la registración. Claro, la Más registración. trabajo no registrado, Mira, más desempleo. Lo único que Y nos habían prometido hace un año y medio con esta discusión de mismo. esa ley, acá con esta ley los empresarios no van a tener miedo de impacto contratar. medido, yo hice Mentira. el cálculo 0,003% y 16.000 trabajadores que se inscribieron en el registro. Nada. Nada. Este- Mientras perdieron empleo o pasaron a la informalidad, cientos de miles. Exacto. O sea, el resultado es más que negativo. Mucho más que negativo. Y nos prometían otra vez, como nos prometieron con la ley Banesco, como nos prometieron con otras reformas flexibilizadoras, que se generaba empleo. Nunca se generó empleo. Y hace un año y medio nos prometieron lo mismo, esta misma persona, que una y otra vez vuelven. Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo con la ley El Banesco. 13% de las jubilaciones. Ahí le descontaron nominalmente, ahora son más disimulados, ahora te congelan el IPC y, Son unos maestros estos. Siempre con las mismas mañas, pero y más se pierde sofisticadas. poder adquisitivo de manera más sofisticada. Antes fue directo, No, pero digo- nominal, 13% menos. La otra cuestión, el RIFR, que es el régimen de incentivo a la formalización laboral. En realidad, lo que te establecen básicamente para las nuevas incorporaciones en los próximos 48 meses, que pagues 5% de las contribuciones patronales. O sea que es un incentivo, teóricamente, para las nuevas incorporaciones de trabajadores. El tercer tema es lo que se denomina el programa de empleo registrado. Ojo ahí con el fraude. Sí. ¿No? Un trabajador viejo, Sí, hacen que lo contratan como nuevo y aportan menos al sistema de seguridad Claro. social. Todo esto además sigue desfinanciando, ya le sacan el 3% exacto. y ahora esto también. Todo menos plata para el ANSES, menos plata para la Y jubilación. ojo con la interpretación del artículo 76 del proyecto de ley que tiene 213 artículos y 26 títulos. O sea, que en el sentido de que el FAL, cubierto el esquema de acumulación correspondiente, puede continuar. Para mí yo le hago un cálculo doble ahí también porque se puede interpretar como eso. La otra cuestión, el caso del programa que se denomina el de regularización, el del empleo registrado, el PER, digamos. Esto es un tema interesante para verlo, digamos, ¿no? Primero, 60 meses para atrás se presume efectivamente la regularización hasta casi un 100% o 70% como mínimo. O sea, con donación de un trabajador efectivamente que se registra y que antes no estaba registrado desde el punto de vista de la regularización del vínculo El jurídico. que las hace las paga, a ganar rige. Exactamente. Las hizo y Exactamente. O sea que básicamente es, en definitiva, un gran impacto desde el punto de vista de lo que significa un fraude laboral. Y también y del 6 al 5% la reducción de la obra social. Entonces, básicamente tenés este esquema de estímulo. ya hoy las obras sociales están con problemas para cubrir todas Pero las escúchame, es muy prestaciones práctico. que tienen que Es muy cubrir. práctico. Si hay deterioro del salario y hay aumento de insumos y medicamentos y en los niveles de prestaciones, no cabe la menor duda que vas a quebrar. Es así. Esto no. La única vez que las obras sociales funcionaron fue cuando existen más trabajadores con términos de aporte de contribuciones y más salarios para Y aportar. con un régimen solidario, Y con un donde, régimen donde estén solidario. mezclados. Porque ahora pasa que las obras sociales quedan los trabajadores con más edad, más enfermos, los jóvenes y con peores salarios. Los jóvenes con buenos salarios, más salud, van a las prepagas Exacto. y entonces tienen las prepagas que dar menos prestaciones por más plata. Y las obras sociales se quedan con los trabajadores con más necesidades Exacto. de atención y con menos aportes. Y esta reforma, ojo, otra cosa. Porque hay muchos trabajadores que tienen prepaga a través de la obra social y pagan la diferencia del aporte que les da el sistema de obras sociales, pagan la diferencia y tienen un plan privado. Si baja el aporte, van a tener que pagar más. Claro. O sea, van a tener que... Esto Claro, va a ser exacto, sí, una exacto. reducción Porque ahí hay salarial un tema interesante también indirecta. de las reformas respecto a los beneficios sociales. Viste que excluyen de los beneficios sociales una serie de componentes como el comedor, la ropa, ciertas Sí, particularidades. los consideran beneficios sociales no remunerativos. No remunerativos. Lo sacan de la remuneración. Exacto. ¿Para qué? Y meten ahí los tickets canastas de manera encubierta. Obviamente ahora tienen otra forma, no son más los tickets, eso que cortabas y entregabas, porque
la tecnología avanzó y hay mecanismos de aplicaciones y demás, pero es lo mismo. Una parte del sueldo te la dan en comida. Y eso no se computa ni Claro. para el aguinaldo ni para Exacto, las porque vacaciones. En las vacaciones no lo tenés. Exacto. Cuando cobras el aguinaldo, eso no entra. Cuando te despiden, eso no se computa en la No, porque indemnización. un tema, eso no olvida. Y obviamente no tributa a la seguridad social. Claro, omitimos decir eso porque es un tema importante. No solamente te limitan el monto indemnizatorio, te limitan los límites, el límite máximo, sino Te van vía te van beneficios sociales te sacando. excluyen componentes. Y también el otro componente que tiene que ver con los mecanismos de reintegro de uso de casa habitación, de autos que pueda plantear, o beneficios de carácter indirecto, que Que no son- se computan al efecto del monto indemnizatorio. Que quedan y también de las contribuciones. directamente desafectados del carácter remuneratorio en esta. O sea, concretamente legalizan montos en negro en la relación laboral vía ley. Exactamente, exactamente. Y no son pocos los trabajadores que en algunas actividades reciben como contraprestación el alquiler o la Claro, casa, sí, claro. sobre todo gente que se muda. Exacto. Eh, y bueno, esto tiende a abaratar otra vez la relación laboral. Y por último, me parece que es un tema interesante la otra cuestión. El régimen, el RIMI, el régimen de incentivos a la mediana inversión, establece dos componentes. El régimen de amortización acelerada para impuesto a las ganancias y también la devolución del impuesto a valor agregado. Bueno, eso lo quiero meter dentro de lo que significa la reforma tributaria encubierta y la verdad es que es escandalosa. Yo para mí pongo en esta ley que, primero, la elaboraron estudios jurídicos de empresas multinacionales y de las grandes corporaciones económicas de la República Argentina, porque claramente esto es lo que se denomina outsourcing, digamos, tercerización del sistema legislativo. Segundo, desde esa perspectiva de outsourcing, de externalización, a mí me preocupa muchísimo algunos componentes. Vos fíjate, en el impuesto de valor agregado, artículo 28 de la ley 23.349 y texto ordenado, se dice agregado del inciso M, que yo lo estoy discutiendo técnicamente porque la verdad que dentro del plexo normativo vigente me falta un inciso. Entonces quiero ver si efectivamente la redacción es o tienen un nuevo texto que no está debidamente publicado o por lo menos desde el punto de vista formal lo tienen que reconvenir. Pero te dice claramente un esquema, te dice, bueno, el impuesto al valor agregado de los servicios de energía que bajan al 50% para operaciones de riego. Y después dice mallas antigranizo. Y después dice bienes de capital que se incorporan Falta que le pongan nombre y apellido. Claro, sí. Fulanito de tal va a tener menos impuestos. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo a ver quién sale en el sorteo de la persona beneficiada o del grupo económico beneficiado. A su vez son de 150.000 a 9 millones de dólares. Entonces, está tan bien armado el tema para minimizarte el impacto desde el punto de vista del pago del impuesto al valor agregado y de la operación financiera vinculado al tema. En un año te ponen vos a incorporar el bien de capital, te lo amortizan, o en 1 a 2 años. Entonces, es una amortización hiper, recontra, súper acelerada. No solamente para no pagar impuesto a la ganancia, sino también para tener el impacto financiero del impuesto al valor agregado y no tener crédito fiscal, saldo indisponible. Entonces, la verdad, esto es algo terriblemente ordenado para eso. La otra cuestión, no es menor, cómo se mide la evaluación de la existencia del ganado bovino, que son cerca de 53 millones de cabezas de ganado. Y la verdad es que toman un criterio absolutamente distinto para la evaluación de existencia, con lo cual puede haber una pérdida de recaudación del impuesto a las ganancias muy significativa. Nosotros tomamos distintos escenarios. También el valor locativo de los bienes inmuebles, tanto el valor locativo como la comercialización de la venta de bienes inmuebles. Nosotros ahí estamos estimando distintos escenarios de 300 a 600 millones de dólares, depende de cómo efectivamente tomamos la evaluación. O lo mismo que lo que significa el impuesto a las ganancias del 33 al 27%, del 35 al 31,5%. Escandaloso, que efectivamente beneficia principalmente a 144 empresas y a su vez que representa el 57% de la recaudación de las personas físicas y obviamente son las que efectivamente tienen la mayor capacidad contributiva respecto a este tema. Ahora, pregunta, ¿qué tiene que ver una reforma tributaria encubierta dentro de una reforma? Teóricamente, claro, para decir, no, que con esto, bajando impuestos,
vamos a generar más empleo. Pero también, y es escandaloso, no solamente el tratamiento de impuesto al valor agregado, sino las exenciones de impuesto a las ganancias. Te digo por la redacción. Sacaron un párrafo que tiene que ver con fideicomiso financiero, que son cerca de 20.500 millones de dólares, con lo cual era efectivamente un monto extremadamente significativo que estaba planteando en términos de exenciones, pero incorporaron subrepticiamente las exenciones del depósito a plazo fijo, decía, en moneda nacional o en moneda doméstica, moneda de curso legal. Los depósitos de moneda extranjera, que son cerca de 36.000 millones de dólares, hoy pagan impuestos a las ganancias por el producido. ¿Y el por equilibrio fiscal que era sagrado? Claro, pero ¿sabés qué? Porque con esto el equilibrio se va a desequilibrar por el lado de los ingresos. ¿Qué van a seguir ajustando? Por eso lo que te quiero decir, y los impuestos internos, escúchame, embarcaciones, aviones del 20 al 35%. Pero si la gente, los trabajadores compran embarcaciones deportivas. Claro, si los trabajadores ¿quién no compran tiene un todo yate? aviones, pero déjate de una aeronave. Es una estafa. Lo que estamos viviendo es algo. Esta reforma tributaria realmente es democracia. No, porque hay que ser claro. Este proyecto de ley baja los impuestos a las aeronaves, a la compra de embarcaciones recreativas, a los autos telefonía de alta gama, satelital, telefonía que tiene nombre satelital. y apellido, telefonía celular que tiene ¿Quién nombre y tiene apellido empresas seguro. de telefonía Claro. satelital? ¿Cuántas personas en Argentina? Claro. Está dirigido a los que más tienen, le bajan los impuestos. Y el resto. Pero eso a cambio de qué? A cambio de un acuerdo político de los medios de comunicación, de los bancos, de todos los grandes grupos económicos. La verdad es entregarle el poder a una oligarquía para que explote a los trabajadores y al pueblo argentino. Por eso me parece verdaderamente que esta es una gran discusión. Y digo, vamos a plantear los efectos. Acá hay un desfinanciamiento claro del sistema de seguridad social para establecer un mecanismo de fragmentación del sistema previsional con el objeto de establecer mecanismos de privatización. O sea, estamos haciendo un reingreso de las FJP en cuotas. Exactamente. ¿Está bien? Segundo tema, estamos desfinanciando las obras sociales. ¿A dónde van los enfermos que efectivamente no pueden ir a otro lugar? A un municipio o a una provincia que a su vez... a salud pública que a su vez está cada vez más desfinanciada. Exacto. Tercero, objetivamente, los intendentes, que son 2.300 en el país, 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son corresponsables por hacer efectivamente y plantear el apoyo a este tipo de medidas que le quitan recursos. Por ejemplo, en mi provincia son 233.000 millones de pesos. La verdad, un escándalo. Para la provincia de Chaco es más de una masa salarial. Pero y así te puedo decir 2.179 o 2.577. Esto depende de cómo estás metiendo cada vez más este elemento. Y la verdad, muchos omiten algunas proyecciones. Yo voy a plantear lo siguiente. Acá la pérdida para el Estado son 12.000 millones de dólares como mínimo, 16.000 millones de dólares como máximo. Y a su vez, los recursos coparticipables, incluyendo toda la cuestión de todos los que son impuestos coparticipables omitidos, o sea, desde la evaluación de existencias hasta el tema de bienes inmuebles comercializados, más el valor locativo de los bienes inmuebles, más efectivamente los mecanismos que nosotros hemos proyectado, determina que son mucho más que los 2.800 millones de dólares, que pueden ser cerca de 4.000 millones de dólares, pero a su vez también están los quebrantos impositivos. Los quebrantos impositivos que se rigen a partir del 1 de enero del 2025, y nada se dice de los preexistentes respecto al cambio metodológico. Entonces, concretamente, me parece que esto es un gran desafío para nosotros, por eso yo creo que esta conversación lo que tiene como objetivo es explicar al pueblo argentino, explicar a los trabajadores, no solamente la pérdida de derechos, explicar claramente lo que significa el deterioro de las organizaciones sindicales, porque finalmente uno podrá o no coincidir con un dirigente sindical o con una organización sindical, pero si hay alguien que puede custodiar o proteger los derechos del trabajador son las organizaciones sindicales. Y la verdad es que objetivamente lo único que estamos haciendo es debilitar al eslabón más débil de la cadena. Siempre fortalecemos a la oligarquía más rica para que explote a los más pobres. Nosotros estamos de un mismo lado siempre. Estamos del lado de los trabajadores y de los pobres. Ese es un eje de toda esta ley que es larguísima, que atraviesa distintas cosas, pero apunta a lo mismo. Hacer más fuerte a los fuertes y más débiles a los débiles. No, pero aparte, ¿te acordás? Las primeras versiones eran 184 artículos cuando lo leí la primera vez, después 197, ahora 213. Sí. Pero la verdad,
nunca he podido percibir algo a favor, siempre en contra. Nadie nos pudo decir, yo debatí con muchos legisladores y defensores de este proyecto, le digo, bueno, decime un artículo, una reforma No, pero que apunte una a algo cosa bueno. que ahora me acuerdo. El tema de, ¿por qué no explicás el tema de plus petición inexcusable? Porque ese es otro tema también que efectivamente te plantea un límite máximo a la acción por parte de cada trabajador. Hoy ya existe Sí. la pluspetición inexcusable como un mecanismo que cuando un juez advierte que se inventó un juicio, hace responsable solidariamente al abogado. Hoy existe. Claro. Lo que hacen es quitarle la contracara de eso, que es cuando uno actúa con temeridad y malicia para entorpecer Claro, y te el reclamo. transforma la gratuidad. Entonces, si un empleador actúa con temeridad y malicia, No tiene, no tiene más castigo. sanción, no tiene castigo, pero Si un trabajador- refuerzan la idea de que ya existe, refuerzan con una aplicación más firme el castigo de la pluspetición inexcusable. Eso significa claramente, en buen romance para la gente, antes, el trabajador tiene como derecho la gratuidad en todo el proceso, salvo la Pluspetición inexcusable Pluspetición o inexcusable. que pierda el juicio. Si pierde el juicio, paga las costas del trabajador. Claro. Hace poco la Corte, en un caso, reafirmó esta idea que siempre Que a ocurrió. su vez tiene un tope del A veces- 20%. Sí, del monto reclamado o el monto de condena. Que en algunos casos se puede morigerar en función de si el reclamo era verosímil y no consiguió las pruebas, se hace que las costas la pague cada uno sus abogados, digamos. Pero en general el que pierde el juicio paga las costas. Y si lo pierde el trabajador Claro. y pierde muchos juicios, paga las costas. La Corte reafirmó este principio y lo mandó a difundir por todos lados como una línea a establecer. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. No, la verdad que me parece gran idea. Sí, no, muy interesante haber podido explicar, creo que con el mayor desmenuzamiento de las particularidades del proyecto, y ojalá Dios quiera que el pueblo argentino pueda conocer este tema, los trabajadores lo puedan hacer, también las organizaciones sindicales, y sobre todo a cada una de las personas de carne y hueso que vive una realidad muchas veces diferente, porque no es menor tener 43% de trabajadores por la vía informal. Yo creo que hay muchas cuestiones, nosotros vamos a proponer también, ¿por qué no hacemos valer el tema de las microempresas, que son cerca de 359.000? En vez de darle a todas, ¿por qué no plantear cero contribución para las microempresas o para las pequeñas y medianas empresas, que la verdad que es un efecto redistributivo? ¿Por qué no mejorar a los trabajadores rurales desde el punto de vista de sus mecanismos de registración? ¿Por qué no a las trabajadoras de casas particulares? ¿Por qué no al resto a través de un mecanismo de estímulos a la registración por la vía digital desde el punto de vista de las transacciones con el objeto de disminuir sustancialmente la informalidad laboral? Si optásemos claramente por este nivel de estrategia, en realidad, en vez de beneficiar a los ricos, estaríamos resolviendo el problema de la informalidad. Pero la verdad, la informalidad con esta ley no se resuelve, el empleo no se genera y al trabajador se lo perjudica. Excelente. Muchas gracias.